La semana pasada y esta semana continuamos con lo que es nuestro discipulado dominical acerca de la honra del ministerio. Ha sido de bendición para mí, hablo por mi parte, espero que para ustedes también sea de bendición. Hemos visto cosas muy específicas acerca de cómo tenemos que caminar delante de Dios, de cómo Dios prepara todas las cosas y establece principios fundamentales acerca de cómo debe ser y cómo se debe comportar un sacerdote, cómo se debe comportar un rey. Nosotros somos reyes y sacerdotes, pero este tiempo necesitamos entender cuál es la función del rey, cuál es la unción, el manto del sacerdote. Ustedes recuerdan que el sacerdote cargaba un efod y ese efod significa algo. Eso nosotros tenemos que entender cuáles son las cosas que nosotros debemos cargar como hijos de Dios. El día de ayer conversábamos en una reunión que teníamos con algunos hermanos y hablamos acerca de lo que menciona Pablo en Romanos capítulo 12, acerca de los deberes, se titula Los deberes cristianos. Y hay muchas cosas ahí que hablan acerca de cómo nosotros debemos caminar como cristianos, como hijos de Dios. Y son cosas muy exigentes que uno pareciera hacer que son tan fáciles a la lectura, son tan simples a la lectura primaria. Pero si uno lee el capítulo 2 entero, el capítulo 13, lo leímos hoy día también en la mañana, vamos a descubrir que son cosas no fáciles de hacer, pero que se pueden lograr, que se pueden hacer. Todo camino a la madurez, nosotros somos hijos que tenemos que caminar hacia la madurez, vamos hacia allá. Y el camino a la madurez de alguna forma es un camino un poco doloroso. Hay que sacar muchas cosas. Cuando nosotros hablamos y mencionamos el tema de la circuncisión, nosotros literalmente nos circuncidamos todos los días porque todos los días quizás estamos cometiendo errores. Entonces nuestra naturaleza tiene que ser cambiada poco a poco, ser transformados poco a poco y de alguna manera vencer todas aquellas cosas que nos atan a la pecaminosidad. Dice la palabra que nosotros somos tentados no por Satanás, nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Entonces, ayer yo les decía que nosotros le echamos la culpa a Satanás de todo. Y muchas veces de todo. Dios nos dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos, que somos nuestro mayor enemigo. Somos nuestras ideas, que nuestros pensamientos, nuestras formas de ver la vida son tan erradas y tan equivocadas muchas veces conforme a los principios de Dios, siendo que muchos hemos crecido en la iglesia. Yo he estado toda la vida en la iglesia, pero he tenido muchos pensamientos errados acerca de cosas, pero porque hemos ignorado esto que es la palabra de Dios. La semana pasada, y creo que es uno de nuestras plataformas, que nuestro llamamiento y cuando Dios nos llama a ser a sus hijos, a servirle dentro del ministerio, sea cual sea la función del servicio, esa función siempre va a ser traer honra y gloria al nombre de Dios. Eso es lo fundamental. Pero debemos conocer cuál es nuestro llamado, debemos conocer cuál es la honra para poder darle honra. Amén. La función de los sacerdotes en Deuteronomio 10:8 veíamos la semana pasada que era uno que llevaban el arca. Esa era una de las funciones de los sacerdotes. Y hoy día entendemos que en el nuevo pacto nosotros nos llevamos la presencia de Dios en un aspecto físico sobre nuestros hombros, sino que la llevamos en una forma espiritual. El nuevo pacto lo declara que ya Cristo y su Espíritu habitan en nosotros, por lo tanto nosotros somos morada para Él. Ahora, el concepto de que nosotros debemos cargar en nuestros hombros tiene una significancia muy importante y tiene que ver con la tribu de Isaacar. En algún momento lo vamos a tocar más adelante, pero tiene mucha relevancia con la bendición que hace Josué acerca de los hijos de la tribu de Isaacar, aquellos que tenían entendimiento de los tiempos.
somos administradores de todo lo que Dios es, en esencia. Entonces, para cargar las cosas de Dios, nosotros debemos primeramente ser obedientes. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como iglesia, como congregación, no esta congregación, sino que hablo de la iglesia global, es que la obediencia comienza por oír la palabra. Y muchos no somos capaces, en algún momento no fuimos capaces o no somos capaces de escuchar la palabra. El hecho de escuchar la palabra no significa simplemente que ustedes estén ahí sentados, oyéndome en esta hora. Yo sé que ustedes ahora están escuchando la palabra, pero oír la palabra tiene una connotación mucho más específica y mucho más demandante que solo estar sentado escuchando lo que yo estoy hablando. Entonces, el principio de la obediencia es poder escuchar la palabra. Si nosotros somos y modelamos el ejemplo que de Berea, cuando Pablo estuvo en Tesalónica y en Berea, y hacemos esa comparación acerca de cómo dos pueblos y cómo dos grupos de personas reciben la palabra de forma distinta. Unos la rechazaban de plano, otros recibían con mucha solicitud, con mucho apresto, escudriñaban la Escritura, porque era algo nuevo que ellos estaban escuchando. Por lo tanto, ellos tenían que asegurarse en esta palabra que es segura. No se trata, ¿cierto?, de estar cuestionando todo lo que se dice, sino que analizar a la luz de la palabra las cosas que son de Dios. Así como recibimos la palabra de Dios, esto va a determinar cuál va a ser el fruto que nosotros vamos a tener. Y ustedes pueden ver la parábola del sembrador, ¿cierto? Aquel que sembró en distintas tierras, y ustedes ven cuál es el resultado de esa palabra. No porque la palabra sea infértil, la palabra da su fruto, y la Biblia dice que su palabra no vuelve vacía. Algún resultado tiene, pero a veces ese resultado puede ser no el esperado. No porque la semilla sea mala, sino que porque la tierra tiene alguna complejidad. Puede tener yo no soy entendido en el tema de la agricultura, pero la tierra debe ser preparada para poder uno plantar. Uno no llega, la gente que trabaja en esto a nivel industrial no llega y tira semilla en cualquier tierra. Hay una preparación, hay un abono, y todo tiene una significancia. Y si nosotros lo estudiamos, vamos a encontrar que Dios nos dice muchas cosas a través de las cosas naturales. No podemos ser selectivos en cuanto a la obediencia. Para poder llevar la presencia de Dios en nosotros, debemos ser obedientes. Primero debemos aprender a escuchar la palabra y a conocer la voz de Dios. Una de las cosas que decíamos la semana pasada es que no conocemos la voz de Dios. No sabemos cómo Dios nos habla. Dios nos puede hablar de muchas formas, pero principalmente nos habla a través de su palabra. Nos puede hablar con una voz audible, nos puede hablar a través de otra persona, nos puede hablar por medio de la oración, y así muchas formas donde Dios puede expresarse a tu vida. En los tiempos de Samuel estaba Elí y sus hijos. La Biblia nos dice que en ese tiempo, en 1 Samuel, capítulo 3, si no me equivoco, dice que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba. El hecho que la palabra escasee, y decíamos que Samuel no conocía la voz de Dios. Entonces entendíamos que cuando escasea la palabra, también escasea el que tú reconozcas la voz de Dios, porque tú no sabes quién te está hablando. Tú puedes escuchar muchas voces, pero pueden ser tuyas, puede ser de Satanás, puede ser de un hermano que tampoco está alineado, puede ser a través de un hermano que es la voz de Dios. Por eso nosotros tenemos que entrenar nuestros oídos, entrenar nuestro espíritu para reconocer cuándo las cosas vienen de Dios y cuándo no vienen de Dios. Muchas veces nosotros decimos, oh, Dios, dame una respuesta. Y nosotros estamos como tan expectantes a la respuesta que cualquier cosa que nosotros recibimos la atribuimos a que es de Dios. Pero no siempre es de Dios. Si tú recibes una aberración, una respuesta que es una aberración, y tú crees que es de Dios, tú vas a estar equivocado, lamentablemente. Pero quizás muchas veces en nuestro capricho y en nuestras formas de querer tener una respuesta que realmente me acomode, yo tomo la respuesta que más me acomode definitivamente. Entonces tenemos que aprender a discernir cuál es la voz de Dios. Y es lo que nosotros hemos estado hablando los días jueves con el grupo de alabanza acerca del entendimiento, que tiene que ver con discernir, con ser prudente, tener sabiduría, conocimiento, y voy a poder tener entendimiento de lo que son las cosas de Dios. Pero es un conjunto de cosas que yo las voy construyendo y me van dando un resultado. Y es la voz de Dios, el corazón, lo que hay en el corazón de Dios. Otra de las funciones de los levitas era que estuvieran
delante de Jehová para servirle. Dios nos honra para que nosotros lo honremos. Un sacerdote es lo mismo que una ofrenda para Dios. Ustedes recuerdan que la ofrenda presentada a Dios debía ser perfecta. Es decir, el animal tenía que ser perfecto. No podía tener ninguna, ni lepra, ni ser cojo, ni que tuviera una pata menos, nada. Tenía que ser un animal perfecto, preparado para. Porque era un sacrificio y una ofrenda delante de Dios. El sacerdote tenía que ser de igual forma perfecto, en el aspecto físico. Entonces ese sacerdote y da algunas características al Levítico y dice que no podía ser cojo, no podía ser enano, no podía tener los testículos magullados, no podía ser sordo, no podía ser ciego y muchas otras cosas que nosotros las comparamos y lo llevamos al ámbito espiritual, y que una persona que no tiene sus ojos abiertos al Espíritu, no tiene sus oídos circuncidados, por ejemplo, hablamos de una persona que es enana, que no logra alcanzar la estatura, esas personas Dios no las utiliza porque no están modelando algo que un diseño tan preciado de Dios para poder depositarse en ellos. Ahora, nosotros hablamos esto en el ámbito espiritual, nosotros podemos modificar esas cosas, nuestras conductas se modifican. No porque una persona hoy día sea pequeñita, Dios la va a rechazar, no. Tiene que ver con la condición de tu corazón, con la condición de tu espíritu. Si tu corazón es un corazón que es ciego, que es sordo, que no tiene capacidad de crecer, no tiene la capacidad de reproducirse en otras personas, Dios no te va a poder usar porque no cumples con las condiciones necesarias para establecer los principios del reino. Entonces, ¿por qué el sacerdote y la ofrenda debían ser sin defecto? Y dijimos en Levítico 27-28 que dice, porque tanto el animal como el ministro son ofrendas santísimas delante de Dios. Todo lo que nosotros presentamos delante de Dios tiene que tener esa connotación. Nosotros cuando nos presentamos delante de Dios debemos ser santificados. Y es lo que hablábamos hace mucho discipulado, el discipulado anterior, acerca de la santificación, cómo nosotros nos santificamos por medio de la palabra. Cuando el Padre dice, yo me santifico a mí mismo para que ellos se santifiquen. Nosotros debemos, eso es lo relacional. Yo santifico mi vida para que mi hermano también pueda santificarse. Porque él está viendo también un modelo que es efectivo. Y el día de hoy vamos a seguir, la semana pasada quedamos, déjeme buscarlo. Acá. Quedamos en Samuel. Y vamos a hablar acerca de los hijos de Elí, acerca de este gran error que cometió Elí como sacerdote, como cabeza de la casa, y el error que cometieron también sus hijos. Hay cosas importantes que nosotros tenemos que reconocer e internalizar en nosotros, llevarla a la práctica. No me sirve de nada conocer muchas cosas y entender muchas cosas, porque el entendimiento y el conocimiento traen una responsabilidad mayor. El hecho de que tú entiendas cosas en el Señor te está diciendo, y que Dios te permita ver esas cosas, es porque tú necesitas hacer cambio, porque tú necesitas caminar en la verdad, necesitas caminar en los principios. Entonces es importante, y a raíz de esto quiero mencionar algo acerca de lo que estamos hablando los días lunes. Yo espero que los días lunes todo sacerdote, todo hombre que esté recibiendo esta palabra acerca del hombre establecido y de la segunda compañía lo pueda compartir también en sus hogares, con su esposa. Es tan importante que nosotros caminemos en el principio del reconocimiento del hombre establecido, de aquel que es el padre de la casa, porque hemos visto y hemos entendido que vamos a tener una riqueza pero enorme. No por la persona que es el hombre establecido, sino porque es un principio de Dios. Y los principios de Dios siempre te van a hacer andar en bendición, en abundancia, no solamente en lo natural, en lo espiritual. Tú te vas a sentir una persona que está llena. Tú vas a ver cómo la gracia de Dios se derrama sobre tu vida, y tú vas a empezar a cargar literalmente los principios del reino. Vas a poder impactar, vas a ser luz, vamos a poder caminar como uno, vamos a poder tener todas las cosas en común. Amén. Si no reconocemos al hombre establecido, jamás podremos ser parte de una casa. No podremos recibir los beneficios de esa paternidad. Y
Y una de las cosas que dice el Salmo 132, si lo podemos poner, el versículo 1, dice lo siguiente. ...133... Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El siguiente. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Está hablando de la unción. Esto es un principio de paternidad. El cual desciende sobre la barba de Aarón. Era el sacerdote Aarón. Y el óleo desciende desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. La congregación, nosotros. Entonces la unción viene a través del hombre establecido, a quien Dios coloca como autoridad dentro de la casa. El cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, lo cubre completamente. La unción no está determinada. Si tú no tienes un padre espiritual, si tú no reconoces a un hombre establecido, la unción va a ser mucho más difícil que llegue a ti. Y les pongo el siguiente ejemplo que es súper claro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Eliseo pidió la doble porción? ¿Ustedes saben a quién le pidió la doble porción Eliseo? A Elías. A su padre. A quien él estaba sometido. Entonces, entendemos que la unción no es del hombre en sí, la unción en sí es de Dios. El Padre te habilita, pero el Padre habilita al hombre establecido, le delega una autoridad, le delega una visión, le delega una unción, la cual va a fluir desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. Y Elías le dice, cosa difícil has pedido. Pero ustedes ven que él carga la doble porción después. Literalmente él después hace el doble numéricamente, cuantitativamente, hace el doble de milagros de los que hizo Elías. Entonces vemos que la unción primero viene sobre la cabeza. Es por eso que es tan importante que ustedes como hijos de esta casa siempre estén orando por su padre. Le honren con la oración. Ahora, yo no les digo que ustedes cada vez que lo vean, pastor, venga para acá que quiero orar por usted. El pastor se iría mañana de aquí, pues si todos oran por él. Entonces ustedes tienen que adquirir ese compromiso de cubrir, no de cubrir su vida, porque la vida de él ya está cubierta. Nosotros muchas veces oramos y decimos, Padre, cúbreme este día, cúbreme, y voy al otro día y Padre, cúbreme de nuevo, y voy al otro día y Padre, cúbreme. Entonces, ¿por qué tú oras siempre diciendo cúbreme? ¿Es que acaso te saliste de tu posición de hijo y después volviste y estás yendo y viniendo? Entonces son muchas cosas que nosotros debemos cambiar. Son detalles que nos van diciendo que nosotros tenemos que empezar a caminar realmente como lo que somos. Si Elías y Eliseo decían, vive Jehová en cuya presencia estoy, y hacían la cantidad de cosas que hacían, y ellos no andaban saliéndose de la presencia de Dios a cada rato. Ellos estaban en la presencia de Dios, se equivocaban también, pero ellos entendían cuál era su posición. Ellos sabían modelar la actitud y la postura del corazón correcto. Entonces tenemos que fijarnos en aquellos detalles que yo les decía la semana pasada, que muchas veces nos hacen chocar contra la pared y nos hacen quedar en una posición muy estática, muy sin resultados, sin frutos. Y no es porque Dios esté cerrando los cielos sobre nosotros literalmente, es porque nosotros estamos realmente con un velo puesto sobre nuestros ojos. Estamos ignorando los detalles que nos tienen amarrados al suelo. Cuando nosotros hablamos de que estamos en una nueva estación, nosotros tenemos que migrar de una estación antigua a una estación nueva. Pero el hecho de migrar significa que tú tienes que salir con todo hacia el lugar nuevo. Literalmente con todo. Tú no puedes dejar algunas cosas atrás. Figúrense usted una carpa o una casa con estacas. Si tú quieres migrar con la mitad de la estaca, no vas a poder salir a otro lugar porque las otras están enterradas en el lugar antiguo. Entonces cuando nosotros migramos y cada cambio de estación es previo o es posterior a un concepto de migración. Aún los animales y la naturaleza saben que tienen que migrar en ciertos tiempos determinados. Entonces nosotros cuando migramos ya de ser simplemente cristianos o simplemente evangélicos, personas que no teníamos entendimiento de las cosas, nosotros hoy migramos a la posición de hijos, modelamos un corazón como el cordero y entendemos que tenemos que circuncidar no una parte del corazón, sino que todo el corazón.
Entonces Dios nos da la autoridad de la tierra a través del nombre establecido, a quien por el cual nosotros buscamos también la unción, buscamos la aprobación y buscamos el ser promovidos. Nosotros vamos a ser promovidos cuando nosotros reconozcamos la autoridad que Dios deposita sobre la tierra. Aún en los lugares de trabajo sucede así, naturales. Por ejemplo, las personas que son súper chupamedia con los jefes y son salameros con los jefes. Y hay jefes que les gusta eso y ellos consideran después a los que son más salameros, no importa si hacen el trabajo bien. Pero son así. No quiere decir que esté bien. Pero nosotros en este lugar, cuando nosotros honramos al hombre establecido, cuando nosotros honramos a aquel que es cabeza, aquella persona que Dios ha puesto como autoridad, Dios te va a dar una doble honra por eso. Porque tú estás honrando algo que Dios también está honrando. Entonces esto es un círculo. Dios te honra por cuanto tú le honras. Si tú más le honras, Él más te va a honrar. Más cosas te va a dar para administrar. Pero tenemos que modelar un hijo que pueda administrar estas cosas, con la autoridad, con el poder, con el dominio que Cristo vino a restituir a la tierra. Amén. 1 Samuel 2, vamos a leer del 27 al 30. Dice lo siguiente: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. La semana pasada decíamos que cuando se ofrecía una ofrenda, un animal, la familia del sacerdote tenía parte de esta ofrenda. Ellos podían ir y sacar y podían comer de ese animal. Pero tenía que ser en una cocción precisa del animal, digámoslo de alguna forma. Tenía que ser en un tiempo específico que él iba y tomaba las cosas. Es por eso tan importante que nosotros tenemos que discernir y conocer los tiempos que Dios te está mostrando que tú tienes que hacer ciertas cosas específicas. Dios hoy día nos está diciendo que nosotros debemos migrar a una nueva estación, a una nueva posición de hijos. No nueva en el sentido escritural, sino que es algo nuevo que se nos ha revelado. Entonces nosotros tenemos que tener entendimiento acerca de esas cosas. Porque vamos a ver qué pasa si no tenemos el conocimiento y el entendimiento acerca de esto. Entonces dice lo siguiente: y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Dice: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Bien, esta es una historia muy conocida por todos nosotros, espero. O si no, usted la va a tener que leer en su casa. Porque el hecho de que nosotros tengamos ciertos derechos y privilegios como los tenía la familia del sacerdote en aquellos tiempos, y es lo que yo le he dicho, que nosotros como en posición de hijos, nosotros tenemos muchos derechos. Nosotros podemos reclamarle muchas cosas a Dios. Pero eso no significa que nosotros le vayamos a quitar la honra a Dios por cuanto tenemos ciertos derechos. Entonces, lo que sucedió aquí, el error más grande, si bien hay dos errores principales acerca del padre y de los hijos, el error más grande aquí es del padre. Que si bien reprende a los hijos, pero los hijos pareciera que le entró por acá y le salió por acá, ¿cierto? Porque siguieron haciendo las mismas cosas, profanaron un lugar santo, traspasaron y prostituyeron lo que era el servicio a Dios. La Biblia dice que ellos se acostaban con las personas que con las mujeres que estaban a las puertas del tabernáculo. Ellos iban
al lugar donde se estaba sacrificando la ofrenda, ellos enviaban un criado y le decían, dale carne a los sacerdotes, que eran los hijos de Elí. Entonces el criado, el sacerdote o la persona que estaba oficiando decía, no, hay que esperar a que esté un poco más cocido, digámoslo de alguna forma. Todavía no. Y decía él, no, ahora. Y ellos se lo querían servir cuando estaba crudo. Entonces traspasaron y simplemente vieron eso como un banquete. Nunca lo tomaron y le dieron el peso que significaba estar ofreciendo un sacrificio delante de Dios. Ahora, la ofrenda de Dios no es simplemente lo que ustedes traen aquí delante del altar. Partiendo de que tu vida es una ofrenda, todo lo que tú haces es una ofrenda delante de Dios. Es por eso que nosotros como hijos de Dios debemos hacer las cosas con excelencia y con perfección. Si nosotros decimos que la enseñanza comienza a las 10, es porque comienza a las 10. Si decimos que el culto es a las 11:30, es porque a las 11:30 comienza el culto. Ahora yo puedo llegar a las 11:30 o puedo llegar 5 o 10 minutos antes. Pero después me está diciendo que tu servicio no es excelente para con Dios. ¿Amén? Eso nos saca mucho amén. Pero son cosas que nosotros tenemos que ir cambiando, tenemos que ir perfeccionándonos en el servicio a Dios. Es porque, y si nosotros vemos el modelo del tabernáculo, de cómo se ofrecían las cosas, era todo perfección. Todo perfección. Y no desde el punto de vista tan humano. El sacerdote no podía ni siquiera sudar dentro cuando estaba ofreciendo servicio. Entonces nada que nosotros hagamos con nuestra fuerza, con nuestro sudor, con nuestra propia naturaleza, va a agradar al Padre. Nosotros tenemos que entregar las cosas que Dios nos está pidiendo que entreguemos. Ahora, hay dos puntos que yo quiero resaltar acerca de esto. En el tiempo de Elí y de sus hijos, Samuel estaba creciendo, ¿cierto? Y dice que uno escaseaba la palabra en aquellos días. Es por eso que Dios estaba preparando también a Samuel, porque iba a ser el portavoz de la palabra. Iba a ser aquel que iba a cargar literalmente la voz de Dios. Era el que iba a dirigir al pueblo. En el Antiguo Testamento, la función del profeta era esa, ser un líder, ser una cabeza del pueblo, a pesar de que había un rey, pero era quien llevaba la voz y quien dirigía al pueblo. En el Nuevo Testamento eso cambia un poco y la función y la labor es traspasada a los apóstoles, pero el profeta siempre tuvo la función de reconocer las cosas que habían en el corazón de Dios, aquellas cosas que iban a suceder, reconocer el kairos, reconocer el tiempo presente para establecer las cosas del reino. Ahora, el segundo punto es que los sacerdotes, dice la Biblia, que no tenían conocimiento de Dios. En 1 Samuel 2:12, por favor, colócalo. Entonces, la palabra escaseaba en aquellos tiempos, y si escasea la palabra, yo no tengo evidentemente conocimiento de Dios. Eso es evidente, eso es lo que nosotros llamamos causa y efecto. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Por lo tanto, el servicio que ellos estaban entregando era sin conocimiento. Por eso ellos iban a cualquier momento y sacaban de la ofrenda que se estaba presentando, porque no habían ellos conocimiento. Ahora, ¿quién era el encargado de darle ese conocimiento? Su padre. Entonces aquí vemos la dualidad de dos personas, de dos funciones que están trastocadas completamente. La del sacerdote y la de los hijos. Por eso Dios se enoja tanto después y dice, por cuánto, y yo dije que a ustedes lo iba a honrar y que sobre tu linaje iba a estar la descendencia, pero yo ahora no te halaga. Bueno, después vemos que eso es restituido después. Entonces, cuando no modelamos el orden de Dios, siempre va a haber caos en nuestros asuntos. Cuando nosotros no caminamos sobre los principios, siempre va a haber desorden sobre tu casa. Siempre va a haber desorden sobre tu vida, por cuanto estamos caminando en lo que nosotros creemos que es correcto. Adán y Eva caminaron sobre lo que ellos quisieron, y el desenlace fue que ellos perdieron la comunión con la voz. Ellos se vieron que estaban desnudos. Literalmente, cuando tú no caminas en los principios de Dios, tú estás desnudo frente a un sistema que quiere devorarte. Literalmente quiere devorarte. Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos vistiendo? Y es lo que dice Efesios capítulo 2, si no me equivoco, acerca de la armadura. Que son cosas que... Efesios 6, cuando dice la armadura, y habla de muchas cosas acerca del yelmo, del escudo, de la espada, y todos pensamos que es para ir a hacer guerra espiritual. Pero nosotros no debemos hacer guerra espiritual.
Nosotros tenemos luchas contra potestades, contra huestes, pero tú no tienes que andar haciendo guerra espiritual a cada rato. Tú no tienes que andar reprendiendo demonios. De eso no depende el gobierno de tu vida. El gobierno de tu vida no depende de la oración ferviente que tú haces, de tus gritos, de tus saltos, de tus movimientos, de cuánto cantas. No. El gobierno de tu vida va a depender de cómo tú estás modelando los principios de Dios y cómo estás caminando frente a la luz de la palabra. Entonces Dios expresa a sus hijos y a la congregación en términos de luz a través de la palabra. Porque la palabra es nuestra lumbrera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, ¿qué camino Dios te está iluminando el cual tú debes caminar? Entonces, cuando tú tienes entendimiento acerca del camino que Dios te está iluminando, es que tú vas a estar caminando en el principio de Dios y tú ya no tienes que orar, ni derramarte, ni sudar por el favor de Dios, porque el favor de Dios va a venir a ti. Las riquezas de las naciones van a venir a ti. La restauración va a venir a ti. Tú no lo tienes que buscar. Un ejemplo claro acerca de no vivir en el orden de Dios es el tiempo de los jueces. Pongan ahí, tarea, leer Jueces. Josué, Jueces, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas. Entonces, y a raíz de lo que yo decía, cómo comenzaba acerca del hombre, de la persona, de la autoridad que Dios coloca. Cuando no hay un hombre establecido, la gente hace lo que quiere. La función del hombre establecido es tener una autoridad, pero esa autoridad no es porque él quiera tener una autoridad a tonta y a loca, es porque Dios le entrega una visión la cual tienen que seguir. Entonces, si no hay una visión, andamos todos haciendo lo que queremos porque andamos por nuestra propia visión. Y yo estoy seguro que si yo le pregunto acá, si nosotros no tuviésemos un hombre acá que nos dirigiera, yo le pregunto, mira, ¿cuál es tu visión? No, yo creo que tenemos que ir en busca de los pobres. Yo creo que tenemos que ir en busca de los ricos, otro. Yo creo que tenemos que restaurar familias. Otro ir a los matrimonios infieles. Otro, entonces, tendríamos un choque de ideas tremendo. Por eso Dios coloca un hombre establecido, quien te saca y te establece en otro lugar a través de una visión. Jueces 17:7, miren lo que dice. Jueces 17:7. No, ese no es. Bueno, no importa. Lo busco al tiro, para no quedar con la duda. Entendamos que los jueces, 17:6. Y en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es después de que Josué los introduce a la tierra y les reparte tierras. Ok, tú vas a estar acá, tú acá, tú acá, tú acá. Y recordemos que a los de Leví no les repartió tierra, porque su herencia iba a ser, Dios era su herencia. Esa es nuestra herencia. Nosotros no tenemos que andar preocupados de nuestras cosas materiales, de cómo vestimos. Nuestra herencia es Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Amén. Entonces, cuando no hay un hombre establecido, la gente hace lo que quiere. Se olvidan de Dios. Hay hambre en la tierra. Si ustedes se dan cuenta, y la historia un poco nos dice que el libro de Jueces con el libro de Ruth, Mati, coloca Ruth 1:1. Al principio eran un libro, luego se separaron, los dividieron. Pero es el mismo tiempo, es la misma cronología. Entonces dice Ruth 1:1, dicen, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Cuando no hay un hombre establecido, cuando no hay una persona que está a cargo del lugar, la tierra padece hambre. Amado, esto es espiritual. Si no hay un hombre establecido en una casa, tú como sacerdote de tu casa, tú no cumples la función de sacerdote, tu casa va a pasar hambre. Es lo natural y es lo espiritual. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que ver que en el tiempo de los jueces, Dios levantó jueces porque por misericordia simplemente del pueblo, porque el pueblo estaba tan agobiado que los filisteos le hacían guerra y los conquistaban una y otra vez y los saqueaban. Entonces Dios era movido a misericordia y levantaba un juez.
Y ese juez los libraba. La función de ese juez era simplemente librarlos de la guerra. Porque Dios necesitaba un hombre que fuera autoridad. Entonces, ¿qué pasaba? Moría ese juez y el pueblo de nuevo le daba la espalda a Dios, se iban tras los dioses y después andaban llorando de nuevo. Me suena familiar esa historia. Es lo que pasa dentro de la iglesia, es lo que pasa con nosotros. Que cuando estamos protegidos, tenemos bendición, aparentemente todo está bien, basta que nosotros nos sintamos cómodos y le damos la espalda a Dios. Nos olvidamos de las cosas que son fundamentales, elementales, principales, que van a determinar cuál es el gobierno que nosotros estamos teniendo sobre la tierra. Cuando Adán en el principio perdió el dominio, lo perdió por voluntad propia. Y él perdió la capacidad de poder gobernar sobre las cosas. Ahora, con Cristo, ese dominio nos es dado de vuelta. Nosotros, a través de Cristo, que nos redimió, nosotros tenemos ese gobierno. Ahora, tenemos la posibilidad de hacer eso como hijos de Dios, gobernar sobre las cosas. Es por eso que yo les digo que las cosas van a venir a nosotros. Porque ustedes, si se dan cuenta, en Génesis 1, cuando Adán él tenía dominio sobre las cosas. Él tenía una posición de gobierno. Y cuando él tuvo que ponerle nombre a los animales, él no fue a buscar a los animales. Dice que los animales venían a él. Es por eso que yo digo que las cosas de los cielos van a venir a ti cuando nosotros actuemos en la autoridad y en el gobierno y en el dominio de Dios que te está entregando como hijo de Dios. Amén. Lean Isaías capítulo 60. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas y oscuridades cubrirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y si las naciones vendrán a ti, las riquezas de las naciones vendrán aquí, he aquí que traerán a tus hijos y a tus hijas sobre sus brazos. Pero es en una posición de perfección. Está hablando de habitar en el Monte Santo, habitar en Sión, en la presencia de Dios. Amén. Entonces cuando modelamos ese diseño, es cuando tú no te preocupas por nada. Amén. Jueces 18:1 dice lo siguiente, acerca de en la época de los jueces. Cuando no hay un hombre establecido, perdemos de vista nuestra heredad, andamos vagando. Miren lo que dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesiones para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Tú cuando no reconoces la autoridad y la función que tenemos como sacerdotes, literalmente tú te estás descuidando de tu heredad. Tú te estás descuidando de aquello que Dios te ha prometido, pero no en el ámbito material. Véanlo, dice, herencia de Dios son los hijos. Cuando hablamos de herencia, hablamos de nuestra familia, de nuestro linaje, de nuestra generación. Entonces, cuando nosotros no reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida, nosotros estamos descuidando todo eso para lo que viene más adelante. Y vamos a ver un ejemplo muy claro. ¿Ustedes recuerdan el rey Ezequías? Que dice, que Dios dice, bueno, en tus días van a venir muchos días malos. Y él dice, bueno, eso es una buena palabra de Jehová porque al menos en mi día yo voy a estar en paz. Pero no se preocupó de que sus hijos iban a vivir la cautividad de Babilonia. Entonces por eso que debemos abrazar el sacerdocio. Y que yo la otra vez le decía a los jóvenes, nosotros para poder tener buenos hijos y tener hijos que te honren, primero tenemos que ser buenos hijos, delante de nuestros padres naturales que tenemos hoy. Para que Dios nos recompense con una familia fortalecida, estructurada, cimentada en la roca que es Cristo a través de los principios de honra. Amén. No hay descendencia, se olvida lo generacional, el linaje. El profeta Oseas menciona lo siguiente en el capítulo 4, que por cuanto faltó el conocimiento y desecharon el conocimiento, porque no es que simplemente les faltó porque no pudieron adquirir más conocimiento, sino que lo desecharon. Entonces Dios también los echaría del sacerdocio y se acordaría y se olvidaría de sus hijos. Y al final del capítulo 4 dice lo siguiente, el pueblo sin entendimiento caerá. No sé qué versículo es, pero es el último. El pueblo sin entendimiento caerá. Es tajante en decir que si no tenemos entendimiento, nuestro futuro y nuestro destino no es muy bonito que digamos, ¿cierto? Entonces procuremos el entendimiento de las cosas de Dios. Procuremos
el escudriñar las Escrituras. Escudriñar significa que yo tengo que buscar y rebuscar y sumergirme en la palabra de Dios de tal forma de que encontré respuesta. Dios no deja sin respuesta a aquel que va a buscar una respuesta delante de Dios. Yo le decía ayer, hay 2 oraciones que Dios no contesta. Una, cuando Dios ya te ha dicho que no sigas insistiendo, Dios no te va a responder que sí. Claro, es el ejemplo de David. Cuando Dios le dijo que iba a matar al hijo que había tenido con Betsabé, y él de igual forma se postró una semana, estuvo orando y ayunando, rasgó vestiduras, pero nomás él murió, él se levantó como si nada, ¿cierto? Así que la gente decía, Manuel ayer nos enseñaba y decía, ¿y qué le pasa al rey tan bipolar? Pero es que él entendía que él tenía un periodo de tiempo para interceder, y si no pasaba nada en ese tiempo, el niño ya estaba muerto. ¿Amén? Entonces no queramos pedirle cosas a Dios que Él ya te ha dicho que no te las va a dar. Yo recuerdo que en algún momento hice una oración y le pedí tanto a Dios que me diera algo, y yo le decía, Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir 100% y voy a estar alineado a tu voluntad y voy a hacer todo lo que tú me digas. Y Dios me lo dio, po. Y adivina qué pasó, po. No pasó lo que yo dije que iba a pasar, po. Lo que yo había prometido a Dios. Entonces la Biblia dice que no prometamos a Dios algo que no le vamos a cumplir, y si le prometemos, apresurémonos a cumplirlo. Amén. Pero no le prometamos nada a Dios que ustedes saben que no van a cumplir. ¿Estamos bien, cierto? Es sumamente importante tener conocimiento y entendimiento acerca de las cosas de Dios, lo que sucede en su corazón del Padre. De lo contrario, andaremos sin rumbo, descuidando la heredad que el Padre nos ha entregado. Nos damos cuenta que cuando la nación de Israel, y esto es súper importante, Israel caminaba por el desierto, ellos tenían una columna de fuego durante la noche. ¿Se imaginan una columna de fuego durante el día? Asado. Durante el día la nube los seguía, los protegía del sol y del calor del desierto. En la noche ellos tenían la columna de fuego. Y su vida simplemente se sustentaba en el milagro del maná del cielo. Cuando yo les enseño y les digo que nosotros tenemos que hacernos dependientes de tal forma de la palabra, de que nosotros no puede pasar un día sin que nosotros tengamos y extraigamos una riqueza de la palabra de Dios. De eso se trata, rendir nuestra voluntad a Él. Cuando el pueblo de Israel se alimentaba y vivía por el maná, simplemente por eso. No era que de camino habían tiendas donde ellos podían comprar otras cosas, no. Era el maná que los sustentaba y les daba la significancia de la vida natural. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros lo que entendemos por el maná es nuestro pan del cielo. Es lo que habla Mateo 6:11, acerca del modelo de oración que Dios deja en el capítulo 6. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy nuestro pan de cada día. Y no está hablando del pan físico, está hablando de un pan que es el alimento espiritual que yo necesito cada día. Es que ¿por qué lo necesito? Yo les decía la otra vez, no es porque me conviene. Si bien me conviene evidentemente porque tengo muy buenos resultados, es porque primeramente lo necesito. Dios no necesita hijos, sino que nosotros necesitamos de la guía de un padre. Amén. Entonces, si nosotros caminamos en base a esto, y que tu día a día no puede ser una tortura, el hecho de que tú tengas que leer la Biblia y que hoy día tengo que leer un capítulo, porque Eliseo dijo que había que leer Jueces, y Manuel ayer dijo que teníamos que leer Efesios 6, y que el lunes nos dijeron que teníamos que leer tanto. Entonces, otra vez. Entonces no podemos tener esa actitud. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, y decimos que rendimos nuestra voluntad delante de Dios, es cuando yo voy a las Escrituras, y no por un compromiso con aquel que es mi líder, sino porque mi compromiso primeramente es con Dios, porque yo necesito ese pan fresco, diario. Ese pan, el maná, era simplemente para el día, no servía mañana. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? ¿Tú te sientes en la necesidad de adquirir ese pan diario? ¿Esa palabra que procede de la boca de Dios? Si tu respuesta es sí, estás teniendo entendimiento de las cosas. Si tu respuesta es no,
Es que algo nos está faltando para nosotros anhelar la plenitud del Padre. Pablo nos dice que la plenitud de Cristo tiene que habitar en nosotros. ¿Cómo? A través de la ministración del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, con el poder del Espíritu Santo. A través de la fe en Cristo. Pero son cosas que son accionales. Yo estoy aquí parado y cuando yo les digo que las cosas de Dios van a venir a ti, no es que tú estés así relajadito, yo estoy en Sion, yo estoy en el Monte Santo, en la presencia, y todas las cosas vienen a mí. No, Dios necesita tenerte activo. Los hijos de Dios siempre tienen cosas que hacer. Nosotros vivimos en el reposo, tenemos que habitar en el reposo de Dios, pero eso no significa que tú estés sentado todo el día. ¿Me explico? Dios necesita gente que esté ocupada en las cosas de Dios, no en las cosas que tú quieres andar haciendo. De eso no se trata el reposo. Para conseguir el pan diario tenemos que tener esa palabra procedente de Dios, la cual es vida y que proviene de su boca. Y esa es la lámpara que dice, que menciona el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y que nos da entendimiento acerca de las cosas. Entonces la palabra de Dios en sí es luz. Y brillará de igual forma, tú la creas o no la creas. A Cristo cuando vino, Jesús estando en la tierra, muchos le rechazaron. De hecho, la mayoría del pueblo judío le rechazó. Pero él igual cumplió el propósito. ¿O no lo cumplió? Sí lo cumplió. Entonces la palabra de por sí se sustenta ella misma. No necesita que nosotros la creamos y que digamos, sí, esta parte es verdad. Entonces esta parte la voy a predicar y voy a evangelizar con esta parte. Porque la otra parte no es verdad. No. La palabra se sustenta por sí misma. Es una verdad absoluta, plena, que no necesita de ninguna añadidura nuestra ni ninguna decoración nuestra. Cuando nosotros empezamos a decorar las cosas, cuando las empezamos a distorsionar. Cuando empezamos a construir la iglesia de forma que le pusimos tantos adornos y tantas cosas que aparentemente eran bonitas, que estaban de moda, que se está haciendo, que no, si se está usando esto. No, si mira, hoy día se estila esto. Entonces nosotros vamos decorando y vamos sobrecargando una iglesia, algo tan divino, tan puro, que no necesita ningún tipo de maquillaje, y lo sobrecargamos tanto que lo hacemos disfuncional. Literalmente lo hacemos disfuncional. La iglesia ya no puede caminar en el propósito, porque tiene tantas cosas que son adquiridas de prácticas del mundo, que son prácticas ajenas a los diseños de Dios, que ya no es funcional. Y ahí es cuando el hombre de la casa no tiene autoridad, ahí es cuando los hijos de la casa o los miembros, como se puedan llamar, no respetan a sus líderes, no se respetan entre los hermanos, vienen, cantan, hacen su culto propio y luego se van. Entonces nosotros tenemos que tener entendimiento de estas cosas. Es necesario, porque nosotros, llamados, como estudiamos en el libro de Levítico, llamados a ser un linaje sacerdotal, el sacerdote tenía que ser perfecto en todo ámbito. Entonces, ¿cómo nos estamos presentando delante de Dios? ¿Qué diseño estamos modelando frente a la presencia de Dios? Nosotros podemos ser reprobados. Y es lo que habla acerca de Nadab y Abiú, que entregaron un fuego extraño. El fuego extraño es aquello que Dios nunca te pidió que tú ofrecieras. Ellos llegaron y entraron y ofrecieron algo que Dios les dijo que no tenían que ofrecer. Y en la condición aparentemente era que ellos estaban borrachos, entraron borrachos a ofrecer el sacrificio. Por eso después Dios le dice le dice a Moisés y a Aarón que no debían beber nunca más vino antes de entrar a ofrecer sacrificio. Entonces, ¿en qué medida está nuestra exigencia de perfección? ¿Cuál es el estándar de perfección que nosotros estamos teniendo? ¿Un estándar de perfección que yo creo que es? ¿O es el estándar de Cristo que la palabra me está revelando? Porque el estándar es uno solo. Nosotros nos movemos en base a estándares, a objetivos, a metas. Amén. Entonces tu gobierno estará determinado por saber lo que Dios está iluminando en el tiempo determinado. La palabra es luz y va a iluminar tu camino.
Entonces tú tienes entendimiento y hay gobierno en tu vida cuando tú estás caminando sobre ese camino que la palabra de Dios te está iluminando. Dios se enfoca en términos de la luz de su palabra y debemos tener entendimiento acerca de sus negocios. Cuando reconoces los tiempos de Dios y cómo Él está obrando en la verdad presente y entras en el Kairos de Dios en su tiempo, es cuando, lo que yo les decía adelante, no tenemos que derramarnos por cosas que Dios ya nos ha entregado. Nosotros no tenemos que andar peleando con Satanás porque Satanás ya está derrotado. Nosotros tenemos que resistirle porque Él va a venir a molestarnos y qué sé yo. Pero Él ya está derrotado. Ahora, las cosas te van a suceder en la forma que tú piensas que te van a suceder. Si tú crees que eres pecador, vas a ser un pecador. Si tú crees que eres un derrotado, vas a ser un derrotado en tu vida. Por cuanto no tienes una identidad clara. Si tú crees que vas a ser pobre, el resultado va a ser que vas a ser pobre. Pero si tú crees en tu mente y en tu espíritu que eres un hijo de Dios y que Dios te ha dado una posición excelentísima para poder honrarle, tú vas a ser un hijo excelente para honrar el nombre de Dios. Porque nos determinamos, nuestra vida funciona en base a lo que nosotros pensamos que somos. Es por eso que es tan importante que nosotros conozcamos la identidad de hijos que tenemos delante del Padre. Si no conocemos qué hace un hijo, si no sabemos qué hizo Cristo, cómo se comportó Jesús para con Dios en esa relación de padre e hijo, jamás vamos a saber cómo honrar a mi Padre natural, mi Padre espiritual, ni mi Padre celestial. Menos. Es por eso que el pueblo sin entendimiento está pronto a caer. Porque si no tenemos conocimiento de las cosas, ¿cómo vamos a obedecer si no tenemos la instrucción clara? Por eso es tan importante el principio de la obediencia que viene a través del oír la palabra. Y el oír la palabra, vamos a tener la instrucción y la obediencia de lo que tenemos que hacer, la instrucción completa. Y también vamos a tener fe, porque la fe viene por el oír. Entonces, ¿cuál es tu medida de fe? ¿Cómo tú estás obedeciendo? Va a estar determinado simplemente por cómo tú estás oyendo la palabra de Dios. Cuando los hijos de Eli hicieron todo esto frente a los ojos de Dios, frente al tabernáculo, que simplemente ellos dijeron, ok, nosotros no tenemos conocimiento de Dios, y ellos eran impíos, la palabra dice que eran impíos y que no tenían conocimiento. Ellos se rebelaron contra un orden establecido, que había sido ya determinado, el cual ellos corrompieron. Y de ahí en adelante muchos más lo corrompieron también. Ahora una actitud distinta es lo que vemos en Hechos 14. Cuando nosotros hablamos que nuestro llamamiento y la honra del llamamiento y la gracia que Dios coloca sobre tu vida te va a llevar a posiciones donde tú vas a ser visto, donde tú vas a ser reconocido como alguien distinto. La gente no lo va a reconocer que eres un hijo de Dios, pero sí va a ver que hay algo distinto en ti. Entonces, ¿cuál es nuestra función como hijo de Dios? Cuando la gente venga y te honre y te alabe y te diga, wow, qué bien lo hiciste, qué bien tocaste este instrumento, qué bonitas palabras usaste, ¿sabes qué? Me dijiste lo que yo necesitaba. Ok, en ese momento es cuando nosotros más debemos dar la gloria y la honra a Dios. Porque la vida de las personas se mueve así. La vida de los hijos de Dios tienen puntos altos de su vida, donde ellos están muy encumbrados en las cosas que Dios los está llamando a hacer. Le está dando mucha gracia, mucha revelación, mucho entendimiento. Y ahora tú estás alcanzando mucha gente, tú estás aconsejando, la gente te busca porque quiere estar contigo. En ese momento es cuando nosotros más debemos honrar el nombre de Dios, porque lo que tú estás teniendo, todas las cosas buenas que tú estás teniendo simplemente son la expresión de Dios y de la gracia de Él en ti. Amén. Entonces, ¿cómo estamos redireccionando esa gloria? Sabemos que nosotros, el llamamiento es para honrarle y glorificar su nombre. Ahora, todo lo que tú puedas hacer bien en tu vida natural, en tu trabajo, si tú te sacas un 7 en la universidad, en el colegio, sí, tú estudiaste mucho, te quemaste las pestañas, ¿cierto? Trasnochaste y obtuviste un buen resultado. Pero simplemente es por misericordia de Dios. O sea, cuando nosotros desconocemos y hacemos esa separación y decimos, no, es que yo en verdad estudié toda la noche, yo me sacrifiqué y estudié para obtener un lugar de trabajo y esto sí que es por mi cuenta. Estamos teniendo un mal enfoque de las cosas. No se trata de separar lo natural de lo que es de la iglesia o de lo espiritual.
es toda una misma cosa. Por eso nosotros les decimos y enseñamos siempre que si tu servicio es excelente en la casa de Dios, tu trabajo o tus estudios también tienen que ser excelentes en el lugar donde tú te desenvuelves. Porque si tú estás aparentemente haciendo todo excelente aquí en el servicio delante de Dios y afuera lo estás haciendo mal, hay una dualidad de vida. Hay una contradicción de las cosas que tú estás haciendo. Entonces, o tú estás disfrazando una condición, o realmente tú no conoces a Dios. Hechos 14:15 dice lo siguiente. Quiero tocar dos puntos a modo de ejemplo. ¿Cuál es la actitud que debemos tener cuando Dios nos está usando? Y esto es cuando Pablo estaba con Bernabé y la gente se maravillaba de las cosas que hacían y de los milagros y de lo que ellos cargaban, portaban en la unción de Dios. Y dice, diciendo, bueno, el pueblo se abalanzó sobre ellos y empezaron a traer animales para sacrificar, le daban dinero y le entregaban ofrenda y la gente se postraba a sus pies a adorarle. Y ellos, con el entendimiento que ellos tenían, le dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Es decir, ellos, cualquiera, hoy día vemos mucho esto, que la gente deja que los halagos vengan a su vida. Y es cuando tu ego empieza a alimentarse y a crecer, y tú te empiezas a sentir más importante de lo que eres. Lean Romanos 12, no tengas más alto concepto de ti mismo del que debes tener. Y Pablo decía, lo que soy y todo lo que he podido lograr es por su gracia. Entonces no nos pasemos de revolución en cuanto a las cosas que Dios nos está entregando. La honra siempre y la gloria siempre tiene que ser para nuestro Dios. Y es lo que le dijo el profeta a Elí. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian los tendré en poco. Miren, aún los que desprecian a Dios tienen algo de misericordia, porque los va a tener en poco. Hay muchos que se conforman con ese poco. Entonces, otro ejemplo es en Apocalipsis 19, no recuerdo la cita, pero cuando Juan dice que el ángel le dijo muchas cosas y él se postró a adorarle. Y el ángel le dice, ¿qué estás haciendo? No me adores a mí, adora a Dios. Si yo soy consiervo tuyo y de los profetas que cargaban el evangelio. No me adores a mí, adora a Dios. Aquellos ángeles que aún tienen mucha gloria, tampoco tomaron ni una pizca de gloria para ellos. Versus la diferencia y lo que vemos que sucedió con Satanás, que él quería la gloria, que él quería tener muchos más privilegios que Dios ya había preparado para él, mucho más de lo que él ya tenía, él quería, se ensoberbeció. Entonces la actitud que debemos tener frente a las cosas de Dios, definitivamente, dar la gloria a Él, redireccionar todas las cosas hacia Él, porque por su gracia somos lo que somos. Entonces ni los milagros, ni las más excelentes revelaciones que Dios pueda entregar en algún momento van a merecer gloria a tu persona. En ninguna manera, solamente la gloria que tengas será entregada a Dios. Ahora Pablo en algún momento dice, nadie me quitará esta gloria. Y es porque si tú modelas el servicio, y es lo que nosotros vimos acerca de la doctrina del servicio, es que es muy difícil de comprender y de llevarla a cabo, y muy resistida, porque habla de que tú no tienes voluntad. Y todos quieren tener voluntad a su manera. El ser humano es así. Entonces cuando nosotros somos siervos en la casa de Dios, Dios te va a honrar y te va a dar gloria también. Dios te va a dar gloria. El hecho de que la gente venga y te diga cosas, o Dios te provea de muchas cosas, es porque Dios te está entregando gloria. Es un peso. La gloria es el kabod de Dios. Es un peso que viene sobre ti, pero viene simplemente si tú eres digno de recibir ese peso. Como dice Apocalipsis, digno es el Cordero de abrir los sellos, porque nadie podía abrir esos sellos sino el Cordero.
Y cuando habla de digno, habla acerca de que tú eres capaz de poder cargar esas cosas. Capaz de poder cargar la autoridad de otro. Entonces, ¿somos nosotros dignos? Porque digno es el Cordero de Dios. Pero nosotros también somos dignos en el llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos que ser dignos en ese llamado. Tenemos que ser capaces de poder cargar. Y es lo que yo les decía sobre los hombros. Los levitas llevaban sobre sus hombros las cosas. El arca, perdón. Y es algo muy importante porque tú debes cargar literalmente tus hombros el sacerdocio. Debes cargar el efod del sacerdocio, debes cargar la presencia de Dios sobre tu hombro. Hablando figurativamente, no es que tú andes vestido de efod, como Moisés, como Dios le dijo a Aarón, ni que andes con el arca, ¿cierto? No. Se trata que tenemos que rescatar el concepto y lo figurativo que hay dentro de esas palabras, acerca de las alegorías que la Escritura nos menciona. Entonces, la plenitud de tu llamado únicamente permanece en el tiempo cuando honramos a Dios. Tu llamado subsiste y se mantiene cuando tienes cimientos en Cristo, en la palabra, en el consejo y en la dirección que Dios te está dando. No importa cuán encumbrado estés en tu llamamiento, en tu labor o en el propósito. Si no honras a Dios tarde o temprano, tú vas a caer de esa posición. Y es lo que yo les decía, todos ustedes, si ustedes caminan y son siervos en la casa de Dios, si ustedes se comportan como hijos, ustedes van a ocupar lugares muy altos. Ustedes van a tener momentos muy altos en su vida, pero hay una determinante en ese lugar alto, y yo no sé si lo vamos a alcanzar a ver hoy día. Cuando Dios nos bendiga en la posición y autoridad que nos ha dado, nunca queramos hacer más de lo que Dios nos ha pedido. La obediencia se trata simplemente de obedecer lo que se te ha demandado. En la forma que se te ha demandado. Ya vemos el caso de David acerca de cómo trasladó el arca, cómo quería traer el arca. Eso significó la vida de una persona. Nadab y Abiú en Levíticos 10, cuando ofrecen el fuego extraño, no creamos que podamos aportar con algo al diseño de Dios. Cuando nosotros queremos aportar con algo al diseño de Dios o queremos obedecer a nuestra forma, lo que estamos haciendo es literalmente confrontando la palabra de Dios. Le estamos diciendo, Dios, tú no eres perfecto, tú no eres sabio, tú no eres entendido. Tú te estás revelando con una palabra. Porque si Dios es perfecto y trazó todas las cosas tan perfectamente, ¿qué nosotros podemos añadirle a la perfección? Cuando dicen, no, eso está perfecto. Cuando alguien me prepara un té, dice, no, este té está perfecto, tiene el azúcar correcta, el agua está en su punto, la bolsita de té estuvo los 3 a 5 minutos que debía estar, un poquito menos, un poquito más, pero este té está perfecto. Tú no puedes añadir nada más porque ese té ya está perfecto. Lo que Dios te entrega ya es perfecto. Tú no puedes añadir nada a lo que Dios te ha dado. Eso es confrontar y revelarse literalmente a la palabra de Dios. Entonces muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra forma, como los sacerdotes, como los hijos de Eli. ¿Y por qué ellos confrontaron eso? ¿Y por qué ellos eran impíos y ellos eran de esa forma y se comportaban y transgredían y prostituían el sacerdocio? Porque no tenían conocimiento acerca de las cosas de Dios. Cuando no andamos en el orden de Dios, en los principios de Dios, es lo que pasa en el periodo de los jueces. La gente hace lo que quiere, caminas como tú quieres caminar, hay hambre en la tierra, hay desorden, tú pierdes de vista tu heredad, tú ya no conoces cuál es tu heredad y andas en busca de una heredad cuando tu heredad ya ha sido establecida. Tu heredad es Dios. Dios quiere que entendamos que la honra que nos ha entregado conlleva en sí mismo una responsabilidad tremenda. Cuando nosotros tenemos entendimiento acerca de las cosas que Dios nos ha dado, nosotros evidentemente vamos a tener más responsabilidad porque sabemos algo nuevo. Como les decía hace un rato, si Dios te da la oportunidad de entender algo y de conocer la plenitud acerca de algo, es porque Dios te está llevando a que tú te perfecciones en esa área. 1 Timoteo 3, del 1 al 10.
y con esto vamos a ir concluyendo. Dice lo siguiente, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, aquí a todos los que anhelan obispado, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Esto es lo de crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Tú no simplemente debes crecer en gracia para con Dios, sino que para con los hombres también, que vean la gracia de Dios en ti. También es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bien, este pasaje no simplemente debe ser para aquellos que anhelan el obispado o el diaconado. Esto es para todos, porque yo les decía ayer, todos los hombres deben ser maridos de una sola mujer, no solamente los obispos o los diáconos. No todos deben ser, no todos deben buscar las ganancias deshonestas, no solamente ellos, sino que todo el pueblo de Cristo. Y pongan ahí, lean Romanos 12 acerca de todas las cosas que los hijos de Dios, dice deberes cristianos, todas las cosas que debemos modelar. Y lean el capítulo 13 también, porque es una continuidad. Entonces, un hijo de Dios debe ser alguien maduro, crecido porque es representativo. Ahora, Pablo nunca menciona en los requisitos para, por ejemplo, los diáconos o los obispos que tengan dones. Él no lo dice que deben tener muchos dones y hacer muchas maravillas. No es un requisito. Porque Dios cuando te elige y quiere hacer algo en ti, te habla en concepto de madurez y de representatividad. Uno tiene, las personas cargan dones. Un don de sanidad, un don de un milagro, discernimiento. La gente puede hacer eso, pero eso no es determinante de cuál es tu gobierno. Aún los que siguen a Buda, los que profesan el islamismo, esas personas también hacen milagros. Aún los brujos hacen milagros. Entonces los milagros no son determinantes para ver cuál es tu gobierno. O sea, miren, mi hermano, yo hoy día, esta semana hice 5 milagros. Yo soy un hombre de Dios. No, eso no es determinante para tu llamamiento. Ahora, el reino de Dios no se trata de andar haciendo milagros. Yo la otra vez les decía que esas cosas venían a través del resultado de la madurez de tu condición como hijo, de la integridad de tu corazón, de la rectitud. ¿Cuándo tu oración es respondida? Cuando tú eres un hombre justo. ¿Cierto lo que dice Santiago 5:16? La oración del justo, eficaz del justo, puede mucho. Por eso muchas veces oramos tan fervientemente y no recibimos nada. Porque no estamos modelando un hijo justo. Por eso nuestra oración no es eficaz. Me faltó decirle, yo les dije las 2 oraciones que Dios no responde. Y solamente les dije una, creo. La otra es la oración que la respuesta Dios ya te la ha dado a través de la palabra. Esa es la oración que Dios no te va a responder jamás, porque ya te la dejó en la palabra. Es como que yo ayer les ponía el ejemplo, yo me doblo mis rodillas y me pongo a decir, Padre, ¿tendré que amar a mi hermano? ¿Tendré que dar mis diezmos y mis primicias y mis ofrendas? Pero en la Biblia eso ya aparece. ¿Por qué tú oras por eso? Es porque nuestra oración y el enfoque que muchas veces tenemos está errado. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. Entonces por eso andamos divagando y hacemos lo que queremos, como en el tiempo de los jueces. En Romanos 12 hay más de 20 requerimientos acerca de las cosas que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Dice deberes cristianos ahí. Presentarnos como sacrificio vivo, santo, no conformarse con las cosas de este siglo,
transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, no tener más alto concepto de nosotros mismos, pensar de nosotros mismos con cordura, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, no perezoso, constante, y sigue la lista, y sigue la lista. Entonces la palabra de Dios es un espejo para nosotros, ¿cierto? Nos va mostrando en qué condición estamos. Usted léalo y analice, y haga ese análisis, echa a correr su analizador interno, y vamos poniendo atención en aquellos detalles que nosotros no estamos, en aquellas cosas que no estamos dando en el clavo. Y la próxima semana vamos a comenzar con esto, acerca de los puntos altos en la vida de los hombres de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos puntos altos en nuestra vida, pero debemos crear resguardo en esos puntos altos. Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces muchos hombres en la Biblia tuvieron momentos muy altos, pero el fin fue un fin muy frágil, muy débil, muy lamentable para algunos hombres de Dios. Es porque debemos crear resguardo en esos lugares altos.